Muchas gracias por llegar siempre a la cita de los sábados en la tarde. Tengo el gusto de presentarles a dos excelentes académicas y primero voy a presentar a Jimena Mayagüel debido a que olvidé su apellido y me siento muy apenada. Acepta mi disculpa, Mayagüel. Sin Este, problema. Jimena Mayagüel Mojarro López es licenciada en filosofía con estudios de maestría en filosofía política por la UNAM. Cuenta con una Ya es especialidad. maestra, te cuento, Ángeles. Ah, Se sí, graduó con una excelente tesis de la que vamos a hablar hoy, el jueves pasado. y nos Así que contó lo estamos del muy, muy contentas. Ya es doctorado. maestra Mayagüel Mojar. La maestra Mayagüel Mojarro, perfecto. Y también nos contó lo del doctorado, Leti. Sí, ahí Entonces, vamos, me da mucho gusto. no, increíble, increíble, mancuerna. Cuenta con una especialidad en política y gestión energética y medioambiental y con un diplomado en bioética por la UNAM. Ha trabajado como profesora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en el Museo Internacional del Barroco de Puebla, así como en el proyecto museográfico del Museo de Museos de la Secretaría de Cultura y en el Senado de la República de México. Algunas de sus publicaciones son: ¿Hacia qué democracia lleva la transición a la democracia? O de la importancia de las definiciones. Y el libro Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene. La discusión acerca de la despenalización del aborto en México. Y a continuación, me da muchísimo gusto presentar a la doctora Leti Farfán. Leticia Flores Farfán es licenciada en filosofía con estudios de maestría en filosofía por la UNAM. Es maestra en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades en el actual Colegio de Morelos. Ingresó a la UNAM como profesora de asignatura en febrero de 1986. Actualmente es profesora ordinaria de carrera titular C de tiempo completo, definitiva, de la Facultad de Filosofía y Letras. Previo a su incorporación como profesora de carrera en 2009, por concurso de oposición abierto, fue profesora investigadora en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y del Programa de Primas al Desempeño del Personal de Tiempo Completo PRIDE Nivel D. En el 2019, la UNAM le otorgó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y podría seguir hablando de ustedes dos mucho tiempo porque tienen un currículum vasto, pero sé que los alumnos y las alumnas ya están esperando escucharlas, entonces el auditorio es de ustedes, yo apago mi micrófono y mi cámara. Mil gracias por aceptar estar aquí esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver si logramos hacer una sesión más dinámica, más conversada. Eh, una cosa sí que sí me gustaría, ya que vamos a hablar del tema de los animales, es platicarles de un proyecto de investigación que ya lleva bastantes años y lleva 4 publicaciones, ya 4 libros, 4 volúmenes de estudios sobre los filósofos ante los animales, que trata de hacer un recorrido, si bien no exhaustivo, pero importante, de las posiciones que los filósofos han tenido ante los animales. Se analiza desde pensadores como Platón, Plutarco, Aristóteles, hasta autores contemporáneos como Derrida, Deleuze, Tom Regan, en fin, autores fundamentales en esta discusión de lo que ahora contemporáneamente se le conoce como la cuestión animal. En virtud de ello, lo que quisiéramos dialogar este día, lo que propusimos como diálogo, es algo que hemos estado presentando en distintos foros, quizá por la importancia contemporánea que tiene el tema,
sobre la contraposición entre bienestarismo, neobienestarismo, que hará las precisiones Mayagüel cuando intervenga, y el abolicionismo. Es decir, qué se pone en juego en nuestra relación con los animales y qué es lo que nos estamos planteando desde la filosofía, desde la ética, pero entendida realmente como bioética, es decir, que contempla o toma en cuenta una parte de lo político para analizar el tema. Es decir, este es un tema que no es un análisis solamente de la decisión individual o personal, sino de una decisión que debe de involucrar a la comunidad de los vivientes. Este es uno de los puntos que vamos a tratar nosotras de, pues, enfatizar y mostrarles de qué estamos discutiendo. Voy a partir un poco tratando de situar el tema para que Mayagüel pueda exponer las posiciones teóricas específicas. Pero inicialmente voy a tratar de contextualizar qué estamos discutiendo. Hay un libro que les recomiendo ampliamente de Francesca Rugotti que se llama La gula, pasión por la voracidad. En ese libro, Rigotti lo que hace es un análisis de nuestras prácticas alimentarias contemporáneas. Las hace tomando en cuenta, digamos, ese espíritu del estoicismo antiguo de Séneca. Séneca decía que nos creemos virtuosos por cualquier cosa, cuando en realidad la verdadera virtud estriba que uno pueda prescindir hasta de lo necesario, y no nada más de la suntuosidad, del lujo, de aquello que está de más. Ella, retomando esta idea antigua, estoica, hace un análisis de lo contemporáneo y justamente retoma esta idea en esta cita que voy a leerles. Dice: el comportamiento de los voraces glotones se pervierte en impulsos de avidez que les llevan a destruir los bosques, desertizar tierras y mares, con tal de apropiarse de las materias primas deseadas. Esta afirmación de Rigotti nos obliga a que el análisis, por ejemplo, de los famosos pecados capitales, pero en este caso, el pecado de la gula, el llamado pecado de la gula, no se circunscriba al comportamiento de un individuo, sino que hagamos el análisis, digamos, dentro de un ámbito biopolítico, de una biopolítica alimentaria globalizada e inserta en lo que podríamos llamar el capitalismo voraz. Y aquí yo retomaría las palabras, bueno, más bien que las palabras, la... Doctora Leticia, perdón, se apagó su micrófono. No sé qué pasó, porque no hice Listo, nada, pero listo. bueno. Ya lo Ok. vimos. No Ya. sé dónde me perdí o hasta dónde llegué. Como unos 5 segundos antes de que yo le Perfecto. avisara. Bueno, entonces creo que hablaba yo del ecologista Thomas Young. No sé si se me escuchó eso. Bueno, Un poquito, sí. sí, bueno. Este ecologista, sí, que lo podemos situar, como diría Rigotti, en el análisis de la biopolítica alimentaria global. Este ecologista acuña una categoría que se llama ecogluttony. Esta categoría lo que quiere dar a entender, y se los voy a citar para no dar interpretación, dice: lograr, lo que se busca con esta categoría es lograr nuestra saciedad gracias al hambre de otros muchos, olvidando que si nosotros nos ahogamos entre comida, otros no tienen nada que comer. Lo que está queriendo él denunciar aquí es ese comportamiento del capitalismo. Si ustedes hacen una lectura o les gustan los documentales, por ejemplo, hay documentales extraordinarios donde se muestra, por ejemplo, cómo Europa va, se lleva todos los peces del río Nilo para Europa, el mejor pescado se lo lleva, y regresan dejando, digamos, los desperdicios. Y esos son los desperdicios que se comen la gente del lugar. Está hablando justamente de esa posición de dominio de la geopolítica internacional. Entonces,
¿Por qué estoy entrando aquí? Dirán si estamos haciendo un análisis solamente de los animales. Porque tiene que ver con el comportamiento y el acercamiento que tenemos con todo lo viviente. Y con todo lo viviente y la jerarquía de lo viviente. Hay países que consideran que ellos son superiores, mejores, y bueno, muy probablemente a niveles de dominio, de guerra, de poderío militar, pues lo que han hecho es, vamos a decirlo metafóricamente, pero dominar con la bota. Y ese dominio de la bota es lo que ha permitido entonces este tipo de mecanismos de explotación. Bueno, la cultura de la explotación, la cultura de la voracidad, esto que inicialmente les leía yo, el hecho de querer comer por placer, por degustación, piensen ustedes en la forma en que se cría para hacernos un paté de foie. Si todo este tipo de cuestiones está mostrando cómo despreciamos la vida otra, porque privilegiamos nuestros deseos, privilegiamos nuestros quereres, nuestros propios intereses y no tomamos en consideración ni los intereses ni los deseos del otro. Y hablo de animales humanos y de animales no humanos. Si uno puede entender por esto la esclavitud. Si uno puede denegar del otro ciertas características en función de privilegiar características de uno, de tal manera que justifique entonces la explotación del otro y el menoscabo. Bueno, esto es lo que está haciendo Thomas Young, ecologista, y por eso podríamos hablar de lo que llamaríamos una glotonería capitalista. Esta glotonería capitalista lo que está incentivando es el dominio de los países ricos sobre los países pobres, el extractivismo de todos los bienes de las zonas de riqueza natural de los países pobres para el beneficio y la degustación de los países ricos. Aquí la discusión que ustedes quieran, que puede ir desde el maíz hasta el agua, hasta el litio, hasta la soya, hasta lo que ustedes gusten. Este es el punto de partida para poder entender entonces todo lo demás. Esta noción entonces lo que está planteando es que hay una relación obviamente inequitativa, desigual entre los países, como entre los seres vivientes, que genera una tensión y siempre un punto clarísimo de desigualdad entre lo viviente. Este es un punto que no podemos dejar fuera. Los análisis concretos, yo supongo que en otras sesiones ustedes habrán analizado los absurdos, por ejemplo, de hacer la ganadería, de la cantidad de litros de agua que se requiere para convertir, bueno, para generar un trozo de carne, es decir, la cantidad de zonas boscosas que se han hecho campos de cultivo de soya para alimentar al ganado, todo esto que digamos que ya son información que está a la luz del día todo el tiempo. La hagamos o no le hagamos caso, esa ya es otra cuestión. Pero la información ya está ahí, ya ha sido pública en muchas formas. El documental narrado, no sé si producido, pero narrado por Leonardo DiCaprio de Cowspiracy, por ejemplo, tiene una gran cantidad de información con respecto a todos estos efectos invernadero, la cantidad de dióxido de carbono emitido, bla, bla, bla. Entonces no voy a entrar en ello, yo creo que ustedes han escuchado de todo esto. Últimamente el que ha sido más impactante ha sido el de Seaspiracy, porque estamos hablando de los mares y ya del impacto que tiene la forma de la producción alimentaria humana que está acabando con los mares del mundo. La forma de la pesca, la fragilidad de los arrecifes, etcétera. Todo esto que sabemos, inclusive el hecho de haber roto el tipo de sonidos en el mar por la gran cantidad de bombas de petróleo, bueno, en fin, todo esto que va generando rupturas de los ciclos de tránsito de los animales, etcétera, etcétera. Todo esto pues está alrededor del tema que vamos a hablar hoy.
Y digo que está alrededor porque es el marco donde se juega, si bien podemos centrarnos en hablar de los animales propiamente como esfera de lo viviente. Pero esos animales, como esfera de lo viviente, están dentro de lo viviente total. Y este es un punto que queremos dejarlo muy claro. Los argumentos que vamos a ver contraponerse se refieren sí a ese mundo animal, del cual hay todavía muchísima discusión, pero de lo que se trata es ver desde la posición ético-política que la bioética plantea, es cómo vamos a lograr transformar la relación humano-animal, es decir, animales humanos con animales no humanos, cómo vamos a lograr transformar esa relación si queremos garantizar la viabilidad de la vida, tanto para los animales no humanos como para los animales humanos. Digamos que en un conjunto de la condición de garantía y de empatía para lograr poder sobrevivir, para que haya un futuro plausible para el mundo. Este es el tema que creo que está muy en el centro de la discusión. Les recomendaría ampliamente ver un documental que se llama La pesadilla de Darwin, que justamente lo que narra es ese desequilibrio entre las naciones, el dominio, el reparto inequitativo entre los alimentos. Mucho tiene que ver porque hay una discusión que flota en el ambiente de que si dejamos de producir como producimos, no vamos a poder alimentar a todo el planeta. La realidad es que en este momento no alimentamos a todo el planeta. Y el nivel de desperdicio alimentario, es decir, la cantidad de comida que se tira, es verdaderamente impresionante. Toneladas de toneladas, miles de toneladas de desperdicio. Entonces, el argumento por eso, como es falaz, a fin de cuentas se ha demostrado, es falaz. Producir como producimos no es cierto que garantice que todo mundo coma. Hay un mal reparto de los bienes. Hay una condición ética de voracidad, de ecogluttony, como le llama Thomas Young, que genera que entonces hay quien acapara los bienes. Y para controlar, por ejemplo, precios del mercado, prefieren tirar producto al mar para que no se vaya a dar un tema de baja de precios del café, por ejemplo. Es famoso esos mecanismos que hacen para regular el tema del café, la producción y el costo del café. Este tipo de cuestiones, por eso decía yo, mucho ha sido denunciado en documentales. Y creo que es muy importante que también nos acerquemos a ellos, porque estos temas, si bien son del plano teórico, también son del plano del activismo. Porque los activistas han logrado entrar a fábricas, grabar de manera pues clandestina, si quieren ustedes, y de esta manera denunciar las formas de producción de maltrato en la que realmente se está criando a los animales que acaban en nuestra mesa. Hay un documental, a ver si me acuerdo cómo se llama, creo, si no me equivoco, es un documental del 2005 de Nicholas Geirhelter, a ver si ahorita lo escribo para que lo ubiquen. Lo tradujeron como Nuestro pan de cada día, es un documental austriaco, que es terriblemente fuerte, porque es un documental que no tiene más que el sonido metálico del asesinato. Pues. Es decir, lo que uno está viendo son cómo se mata animales. No hay ninguna narración, no hay ninguna nada más que eso. La mecánica brutal de lo que llamaría, por ejemplo, Coetzee, el genocidio animal, ¿no? Yo sé que a muchos les mortifica que se haya hecho una comparación o se haya utilizado una categoría como genocidio para hablar del genocidio de los animales por los enormes genocidios judío, camboyano, etcétera, de personas. Pero lo que está haciendo Coetzee es hacer una similitud simbólica, incluso, por la forma de expresión, como se hablaba de los carniceros nazis,
que es una forma de comprender cómo simbólicamente se entiende que a esos judíos se los simbólicamente disminuye, se los hace menos, se los objetualiza y por eso se les puede matar. La lógica que quiero que entiendan es que para que se pueda dar este tipo de producción alimentaria basada en la crueldad, en el maltrato, a fin de cuentas en el asesinato, es requerido que uno simbólicamente transforme al animal en alimento. Este es un punto que tiene que quedar muy claro. Cuando uno va a un súper a comprar carne de puerco o carne de ternera o pollo o lo que ustedes quieran, uno no ve al animal vivo. Esto es uno de los primeros mecanismos que funcionan evidentemente en la estructuración de nuestras formas de relacionarnos con el animal. El animal ya no está presente, ya de hecho el animal está trozado. El animal está muerto y por tanto ya es un bien consumible. Y este es un tema interesante porque a mí me gusta recordar en estos videos llamados videos de bromas, ¿no? Que se hacen y que hay en internet. Hay uno que llamó mucho mi atención, están en un supermercado y están ofreciendo salchichas al público. Llega una señora y le dice, prueba la salchicha, y le dice que si quiere más, y el hombre le dice, ¿quiere probar no sé qué? Y le dice ella, sí, claro, no sé qué. Entonces saca un puerquito de abajo, un puerquito vivo, lo mete, lo va a meter en la trozadora, que se ve ahí, y la mujer le grita horrorizada, le pega al intendente, y de repente uno piensa, bueno, ¿y la señora de qué creía que estaba hecha la salchicha? Lo importante que ubiquemos aquí es que para que se logre lo que se llama la anestesia emocional, según, ¿cómo se me fue el apellido de la autora de Melanie? La del libro Joy. de ¿Por qué comemos? Melanie Joy. Melanie Joy, gracias. Esa anestesia emocional, requerimos no tener contacto con el animal como animal. Este es uno de los puntos que dice, si nosotros tuviéramos ahí presentes el matadero, si los mataderos como funcionan tuvieran paredes de cristal, muy probablemente nuestra forma alimentaria no sería exactamente la misma. Y permítanme hacer un recuerdo de lo que planteaba Plutarco, por ejemplo, ¿no? También, cuando en algún momento decía, bueno, ¿cómo es posible que yo me esté comiendo ahorita a un animal que hace unos cuantos minutos berreaba, ¿no? Se movía, etcétera? Esos son los temas que son fundamentales. Es decir, ¿cómo estoy transformando esa animalidad en una coseidad? Es decir, no, o sea, no ves a la ternera, ves un pedazo, es decir, no estás viendo ni la matanza, ni la separación, ni el dolor, ni nada por el estilo. Este es un punto interesante, o inclusive, después podríamos hablarlo si quieren, cómo es posible que alguien diga que un animal no siente cuando le estás enterrando un marcador de hierro o le estás metiendo una espada en una corrida, ¿no? ¿Por qué es posible que te digan que no siente? Eso, pues desde Descartes, ya que eran reacciones mecánicas de un animal, hablaba de los animales como máquinas y no estrictamente hablando como seres vivientes. Entonces, no se comprendía el dolor de la misma manera. Y por eso mucha gente sigue defendiendo, digamos, la tauromaquia, en virtud de esta consideración absolutamente de que el animal no puede estar puesto en la misma jerarquía de lo humano, porque los humanos somos privilegiadamente los que pensamos, los que sentimos, los que narramos, hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectamos futuro, todo esto que en un momento también vamos a ver en la teoría como tal.
En esta narración, pues, que les hice de la cuestión de broma, que yo no le veo la broma, pero lo interesante es eso. Confronta a la gente con esta condición. Melanie Joy, de hecho, inicia su libro ¿cómo es? ¿Por qué queremos a los perros? Nos comemos a los cerdos, creo, y nos vestimos con las vacas o algo así. Creo que así va el nombre. Traducido a N cantidad de idiomas, tiene una venta impresionante. Ella es una psicóloga social bastante interesante. El punto que ella está resaltando justamente es cómo mantenemos esa relación con los animales. Y en función de eso, cómo los vimos, pues entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Inicia su relato diciendo, estamos en una cena, la anfitriona está sirviendo y una persona le pregunta o le dice primero inicialmente, oye, qué rico está este guisado, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es? Y entonces ella le dice, bueno, mira, dice, pones a marinar la carne del Golden Retriever y dice, claro, en el primer momento los asistentes lo que sienten es pues repulsión, ¿no? Asco, el asco cultural, ustedes bien lo saben, de lo que le está planteando. Dice, la anfitriona entonces se ríe y le dice, no, 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 como crees, es ternera. Entonces dice, que a quien le preguntó seguramente se va a quedar con un cierto malestar residual, pero pues no será tan fuerte como con el hecho, dice, porque cuando menos en nuestra cultura no se comen los perros. Y uno imagina al perro Golden Retriever, dice, persiguiendo su pelota en el campo o sentado con su dueño viendo la televisión, pero no te lo imaginas como parte de tu guisado. Pero sí te puedes imaginar a la vaca y sí te puedes imaginar al ternero y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, toda la campaña nueva de estas formas de las vacas felices en el campo y la leche que viene de la vaca feliz, que todo el mundo sabe que de ninguna manera viene de una vaca feliz, por eso la leche está llena de pus, por la cantidad de tiempo que permanecen con esas, ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, para sacar la leche, ordeñar la leche, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tema está ahí presente. Entonces, tiene que ver con temas, sí, de la salud. Uno podría optar por decirle a la gente para convencerla al veganismo, temas de salud, temas fundamentalmente de equilibrio alimentario, etcétera, etcétera. Es una forma, porque a mucha gente de plano no le interesa saber si el animal siente, no siente, piensa, no piensa. Y sin embargo, ese ha sido el centro de la discusión de la cuestión animal por siglos. Es decir, el primer gran libro de Plutarco, si los animales tienen razón o no, estamos hablando de la capacidad racional y él distinguirá, por supuesto, siguiendo una tradición aristotélico y el estoicismo, etcétera, dirá, bueno, los animales no piensan si por pensar hablamos de logos abstracto que es propio de los humanos, pero dice sí, los animales piensan porque tienen cierto grado de capacidad para prever, para tener memoria, o sea, recuerdan, pueden determinar, digamos, cuál es su interés, por eso optan por una cosa y no por otra, etcétera. Esto es lo que estaría en juego, que estaría planteándose. Pero así como lo seguimos discutiendo, y eso es lo que llama la atención, que a 25 siglos del inicio de la filosofía seguimos discutiendo temas que han estado presentes desde su inicio. Habría que saber qué es lo que pasa en la condición propia de nuestra relación con los animales para que podamos determinar qué es lo que nos negamos a cambiar, qué hay en la estructura ético-emocional, porque hay que ser muy claros, o sea, esto no pasa solamente por una razón abstracta, esto pasa por una razón emocional de la forma en que nos relacionamos con los animales, ¿no? Este es el punto. Bueno, sobre este marco de preocupaciones es justamente donde está el debate contemporáneo de entre bienestarismo y abolicionismo. Lo que nosotros queremos plantearles es esta posición que nos parece, bueno, tanto Mayagüel como su servidora, somos abolicionistas. Digamos, esa es nuestra perspectiva teórica, incluso práctica, aunque podemos estar muy conscientes de los límites de la propuesta
en realidades en las que nos encontramos. Nadie duda de los límites de la condición en la que nos encontramos. Y de los peligros muchas veces de una posición que pueda ser radical para la escucha de otro, que si algo a alguien no le gusta es que de antemano, cuando yo te enfrento a tu condición carnista, como diría Melanie Joy, te estoy enfrentando justo a tu posición de dominación. Melanie Joy es más fuerte, ella dice con toda claridad que el carnismo está ligado al patriarcado, a esta condición de una concepción de donde las relaciones se estructuran por la dominación y no por la horizontalidad del poder. Esto es un tema, yo sé que es un tema más grande de lo que vamos a tratar hoy, pero es un punto muy relevante. De hecho, dice Melanie Joy en ese libro, que realmente les recomiendo, porque hay muchas cosas que uno puede rescatar ahí de ciertas posiciones. Una de ellas dice muy interesante. Dice, nos tardamos más en nombrar al carnismo que al veganismo, porque el veganismo fue nombrado desde Pitágoras. En cambio, el carnismo hemos tardado mucho en darnos cuenta de qué significa. No nada más alimentarnos de la carne, sino todo el modelo de vivir en función de eso. Vestirnos, ¿no? Con el otro. ¿Cuál es la relación con el mundo? ¿Y qué objetualización hacemos del mundo? Todo el mundo, no solo el animal. Digo, también destruimos bosques sin ninguna consideración porque el árbol es madera y no árbol viviente. Es decir, toda esa relación que inicialmente se mantenía con el mundo en las primeras civilizaciones llamadas arcaicas, que eso no significa subdesarrolladas, sino simple y llanamente mucho más ligadas al mundo en relación simbólica, todo eso es lo importante que hay que retomar. No sé si sigo en la sesión o no. Sí, sí, aquí está compartiendo pantalla. Ah, muy bien. Hasta aquí no sé si haya alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quiera antes de que empiece Mayagüel a exponer toda esta parte del bienestarismo. Sí, doctora, Adelante. tenemos dos preguntas. La primera de María Angélica Cervantes y nos dice, ¿es verdad que Isaac Bashevis Singer dijo, perdón, dijo alguna vez que él no veía diferencia entre los rastros y los campos de concentración? No es exclusivo o sea, yo les decía en este libro de Coetzee, La vida de los animales, está claramente planteada la relación entre los mataderos y los campos de concentración. Y lo hace en el sentido, además, de mostrar que los campos de concentración lo hace entre brinca, es donde parece ser la cuestión, creo que alguien lo menciona abajo. Lo más impactante de esa situación es que decía que los habitantes en la circuncisión del campo de concentración hacían como si no existiera. Vivían como si no pasaba, ¿no? Es una forma como decir, no, yo nunca me enteré que ahí mataban gente, ¿no? Yo nunca supe que ahí mataban gente. Pues es lo mismo aquí. O sea, dice, nosotros vivimos como si no estuvieran los mataderos, como si día a día no estuvieran matando miles de millones de animales para la satisfacción alimentaria, insisto, del mundo, que no de todo el mundo, mal repartido y además con unos niveles altísimos de desperdicio. Esta es la parte que es muy brutal. No tengo aquí las cifras, pero las busco si quieren y se las mandamos. Las cifras del nivel de toneladas de desperdicio alimentario y de eso lo que se tiene contabilizado, es verdaderamente alarmante y es una vergüenza, porque entonces dice uno, ¿cómo es posible que muera tanta gente de hambre, literalmente de hambre, habiendo tanto desperdicio de alimentos? Este es el punto que yo creo que habría que tener claro. Entonces, sí, la comparación entre rastros y campos de concentración, sí, está presente en varios autores. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le pregunta, una disculpa, aquí la tengo, de Marisol Orozco. ¿Cómo es que se podría transitar a la eliminación masiva del consumo de carne? ¿Se puede lograr?
A ver, yo creo que sí se puede, pero se requiere mucho más que la sola actividad personal, aunque por algún lado hay que empezar, ¿no? O sea, quieras que no, ya nada más pensar la cantidad de vegetarianos que hemos ido aumentando, pues también es una disminución de la cantidad de carne consumida. Nos hemos vuelto un nuevo target para el mercado, obviamente, global. Eso que ni qué. Ahora te venden, bueno, para aquellos vegetarianos que lo que les molesta es cómo matan al animal y no que maten al animal, no sé si entienden la diferencia, pues les siguen vendiendo pollo orgánico, vaca orgánica, esa de la gallina libre y todo esto, ¿no? La gallina libre, esa de los 3 centímetros más en la jaula, esa es una falsedad completa. Pero, digamos, aquellos ventas de barrio donde tienen a la gallinita y te venden el pollito y eso, pues algunos vegetarianos consideran que eso está bien porque pues les has dado una buena vida y al final pues se les mata. Ahorita va a explicar con toda claridad Mayagüel porque eso también es una consideración objetual del animal. Pero bueno, los que vamos más allá de ese punto consideramos que no se trata de que tengan más lugar donde moverse mientras viven, sino eliminar el consumo cárnico. Fácil no creo que sea, tu pregunta, no recuerdo que Marisol creo. Marisol, no, fácil yo no lo veo, ni creo que además sea sencillo lograrlo en un mundo cuya mercado mundial está basado en esa estructura de producción. Pero, insisto, si por verlo difícil dejamos de hacer cualquier tipo de actividad, pues entonces va a ser todavía más complejo. Hay que empezar por algún lado, eso es un poco lo que es nuestro planteamiento. Discutíamos, por ejemplo, en el examen que estábamos diciendo de Mayagüel, decíamos si es necesaria una revolución. Pues tal vez. No estamos aquí promoviendo que se armen en armas y hagamos la revolución, pero sí estamos tratando de promover, digamos, una revolución de conciencia del mayor número de personas para modificar comportamientos sociales. Y yo creo que eso sí es factible. Aunque sea gradual, es factible. Vale, doctora, muchísimas gracias. Y ahora tenemos una pregunta de Dulce Fraustro y nos dice, ¿cuál es su concepto de abolicionismo? Me interesa saber su punto de vista más personal. Muy bien, si les parece, esa va a ser nuestra última parte de la charla. Si nos permiten dejarlo del abolicionismo en la última parte de la charla, volvemos a eso. Sí, está perfecto. Y nos acaba de llegar otra de Margarita, dice, es que creo que no solo es la alimentación, sino los intereses monetarios de poder están implícitos. Además, creo que los seres humanos aún tenemos pensamientos poco evolucionados, porque no ha terminado nuestra evolución y no somos tan exquisitos como pretendemos. No sé si es correcto decir salvajes, pero aún somos salvajes con tecnología avanzada. ¿Qué opinas sobre esto, por favor? Pues yo no sé si decir salvaje, la verdad no es que seamos salvajes, yo creo que somos excesivamente civilizados y por eso hemos dejado de entender la naturaleza. Ojalá y fuéramos salvajes y entendiéramos un poco más ese acercamiento al mundo, a lo natural, a lo que significa, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, Margarita, en eso, ¿eh? Hay muchos intereses monetarios en juego. O sea, por eso decía yo al inicio que no se trata nada más, no estamos, digamos, no somos unas ingenuas que estemos hablando nada más de los animalitos, no. Tenemos muy claro que aquí hay una situación de mercado, hay una situación de intereses, de grupos de poder. Digo, como guste o no, pues está Bimbo, ¿no? Y a Bimbo le interesa que tú no modifiques ciertas formas de alimentarias porque pues le estás cambiando toda la forma de la producción, ¿no? Desde el pan. Eso es lo que quiero decir y estamos muy conscientes de eso. Yo creo que eso es más complejo. Por eso hay luchas que se tienen que dar, pues como la que ha dado la senadora Jesús, por ejemplo, en el Senado y otros, no nada más ella, muchos otros, que han ido tratando de cambiar en las leyes algo, cuando menos intentar hacer algo, ¿no? ¿Les parece que para lo de veganismo, porque podemos hacer los vegetarianos que son
lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, los veganos, que son definitivamente nada de consumo de animal, hasta macrobióticos, es decir, solo en el tema alimentario. Ahora, la concepción vegana, según yo, la más fuerte, sería eliminar cualquier forma de explotación animal. Ese es el punto que yo manejaría. Me parece que es Luis el que lo está planteando. Pero si quieres, ahorita volvemos a ello cuando volvamos a abolicionismo. Bueno, le doy entonces la palabra si les parece, a Mayagüel, para que podamos seguir, luego volvemos a la charla, al diálogo, pues, ¿no? Muchas gracias, Leticia. Varias cosas solamente para como abundar un poco en lo que ya la doctora Flores Farfán nos expuso. Este es uno, ay, a ver si se ve. Ay, no se ve. Este es el libro primero de los filósofos ante los animales, que ya hay 4 tomos. A mí también me gustaría recomendarles La política sexual de la carne de Carol Adams, que es extraordinario, y también nos habla de cómo comer carne es sumamente patriarcal y sumamente masculino. Es un muy, muy buen libro también. Lo que decía la doctora también se llama disonancia cognitiva, cuando decimos ay, cómo quiero a mi gato, daría lo que fuera por mis perros, pero soy capaz de participar en el asesinato de una vaca para comérmelo. Esa disociación entre la vaca y mi perro son los mismos animales, tienen el mismo valor moral. ¿Cómo puedo decir que amo a los animales, pero soy capaz de comérmelos o soy capaz de ir a un acuario, etcétera? Es muy interesante lo de la disonancia cognitiva. Por último, también hay un comercial israelí donde les voy a poner la liga en el chat. Hay una pareja que va al supermercado y entonces llega a la carnicería del supermercado y le dice al carnicero, denos lamb, borreguito, fresco, muy fresco. Sí, cómo no. Entonces le traen al borreguito, un bebé, un bebé, y entonces ellos lo agarran y le dicen, no, pues sí, ahorita se los matamos y se los trozamos y ustedes me dicen qué parte quieren. Entonces es muy bueno, les voy a poner la liga al rato. Y ahora voy a compartir pantalla porque voy a hacer una breve presentación sobre todo de bienestarismo, de lo que es el bienestarismo, porque como lo dijo la doctora Flores Farfán, vamos a culminar esta plática hablando de abolicionismo. Y, por supuesto, lo que el abolicionismo dice y critica del bienestarismo y de lo que, sobre todo, Gary Francione dice, un filósofo, dice sobre el neo-bienestarismo. Voy a compartir pantalla, a ver si se deja. ¿Lo están viendo? Sí, maestra, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les voy a hablar sobre esta corriente que se llama bienestarismo. Ay, permítanme que voy a... Aquí está. Esta es una breve cronología de los orígenes del bienestarismo. En realidad,
el bienestar animal es un concepto muy antiguo. Fue Henry Salt en Animal Rights in Relation to Social Progress que se acuñó. A principios del siglo XX ya había sociedades de prevención a la crueldad, incluso mucho antes, estamos viendo 1822, 1824. En 1840 era muy bien visto que la socialité diera como el visto bueno y apoyara a este tipo de sociedades. Por eso la reina Victoria le da su bendición a la sociedad de prevención a la crueldad de los animales, y de ahí surgen muchas otras sociedades que trataban de prevenir el maltrato hacia los animales. Incluso es muy curioso que a finales del siglo XIX y a principios del XX, las mujeres que luchaban por el voto femenino, muchas de ellas también eran anti-viviseccionistas, es decir, la vivisección era y es una práctica de laboratorio donde se usa a los animales para experimentos estando vivos. Imagínense lo que eso significa para un animal sintiente. Entonces, ellas eran, además de feministas y además de luchar porque las mujeres pudiéramos participar en lo político, empezando por el voto, también muchas de ellas eran vegetarianas y eran antiviviseccionistas, es decir, luchaban porque la gente, los médicos, los científicos reconocieran que los animales sufren, porque los animales son seres que sienten, al igual que nosotros. ¿Qué es el bienestarismo tradicional? El que ha privado antes de lo que ahora el abolicionismo le llama neobienestarismo. En Ruth Harrison, en Animal Machines, destapó cómo los animales sufren en la ganadería industrial. Es decir, todas las prácticas que hoy llamaríamos inhumanas, con que se los trata a los animales desde que nacen y se los priva de la vida. Este libro causó tal escándalo que se declararon las 5 libertades para que los animales estuvieran menos mal, tuvieran menos sufrimiento en las granjas industriales. La creencia, les voy a leer, la creencia de que estos principios regulan la producción cárnica y de todos los productos de origen animal, repercute en que los consumidores, y eso es por supuesto es una crítica que después veremos del abolicionismo hacia el bienestarismo, los consumidores se sienten menos culpables de que los animales hayan sufrido antes de morir, porque el bienestarismo procura que los animales, sobre todo de granja, estén en mejores condiciones. Los vamos igual a matar para que la gente tenga el placer de degustar sus células y su carne y sus músculos, pero lo vamos a hacer con un poco menos de sufrimiento. Y les leo también: el crecimiento del activismo en defensa de los animales y la cada vez más extendida conciencia social de que los animales son seres sintientes permitieron la promulgación de las reformas bienestaristas que hoy día prevalecen en la mayoría de los países. Veremos también que esto es una crítica, el promulgar leyes para que los animales
solamente sufran menos, sin atacar el corazón de la cuestión, que es usarlos. Los animales, como tienen valor en sí mismo, no deberíamos usarlos como si fueran objetos, como usamos nuestra computadora, el coche, la ropa, el celular. Son objetos que usamos. Los animales no son objetos, son sujetos, por lo menos, de consideración moral. Entonces, a este tipo de bienestarismo se le ha llamado legal, debido a que su objetivo no es que la gente deje de consumir productos animales, sino que estos no sufran tanto y se los trate un poco mejor. Las 5 libertades de las que hablaba son muy importantes porque son, entre otros conceptos, la piedra angular del llamado bienestarismo. Y estas 5 libertades son: libre de hambre, sed y malnutrición, libre de incomodidad, libre de dolor, herida o enfermedades, libre, todo esto es por supuesto los animales no humanos, libre para expresar su comportamiento normal y libre de miedo y angustia. Como ustedes ven, nunca se habla de que los animales no deben ser usados. Sí, vamos a usarlos, vamos a comerlos, vamos a usarlos para labores del campo, para todo lo que usamos a los animales como si fueran cosas, pero dentro de este marco que es un poco menos agresivo, por decirlo así, con los animales a los cuales pues estamos explotando. El utilitarismo, la corriente utilitarista, es el fundamento del bienestarismo. Ustedes seguramente conocen o han oído hablar de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill. Ellos son los puntales del bienestarismo fundamentado en el utilitarismo. Y por supuesto, ya en nuestros días, el más conspicuo utilitarista es Peter Singer. Seguramente ustedes han oído hablar de Liberación Animal, del famoso libro que salió en los años 70 del siglo pasado y que por supuesto cambió radicalmente, bueno, no diría radicalmente, pero sí cambió la concepción que la gente tenemos sobre los animales. Abrió la puerta a ver a los animales no humanos ya no como objetos de uso, de propiedad. Esto es un concepto muy importante para que lo retengan, como propiedad de los humanos, sino como, dirá Tom Regan, otro filósofo, sujetos de una vida y como personas no humanas, aunque jurídicamente es muy debatible y los juristas no les gusta hablar de personas no humanas, pero sí de sujetos de consideración moral. En lo que están de acuerdo bienestaristas y abolicionistas es en la sintiencia. La sintiencia, ambas posturas reconocen que los animales son seres sintientes y que ya por eso son sujetos de consideración moral, porque ningún ser vivo sintiente quiere sentir dolor y por eso tiene intereses y el primer interés, por supuesto, es vivir. El primer interés que deberíamos respetar de los seres sintientes es el prolongar su existencia. Entonces, el bienestarismo reconoce la valía moral de los animales no humanos porque son seres sintientes. Reconoce que los animales no humanos, cuando son usados por los animales humanos, por los humanos, no deberían sufrir, por lo menos innecesariamente. Hay un
sufrimiento que es inevitable, según el bienestarismo, y que ese pues no lo podemos erradicar porque hay intereses de los animales no humanos que están por debajo de los intereses de los animales humanos. Y como son utilitaristas, hay que aumentar la felicidad general, y si hay que hacer sufrir a un animal, que por lo menos sea un sufrimiento necesario y no hacerlo sufrir nada más porque sí. Entonces, para el bienestarismo, el sufrimiento innecesario es el que deberíamos erradicar. No el uso, no la propiedad, solamente el sufrimiento innecesario. Los intereses de los animales los vamos a tomar en cuenta siempre y cuando no haya unos intereses humanos que estén contraviniendo a los intereses de los animales no humanos. Porque, por supuesto, para el utilitarismo, para cierto utilitarismo, el utilitarismo tampoco es homogéneo. Para cierto utilitarismo, lo que se busca es aumentar la felicidad sin causar sufrimiento innecesario. Por ello, deberíamos erradicar, como ya les decía, todo sufrimiento que podamos erradicar en el uso de los animales no humanos. Bienestarismo y especismo. Seguramente ustedes ya han oído hablar del prejuicio especista. Es el prejuicio por no pertenecer a una cierta especie, que por supuesto es la especie humana. Así como hay racismo, así como hay sexismo, así como hay capacitismo, etatismo, que todos son prejuicios. Por ejemplo, el etatismo es el prejuicio por edad. El capacitismo es el prejuicio por capacidades personales. El especismo, como el sexismo y el racismo, discrimina injustificadamente por especie. Es decir, el especismo no toma en cuenta los intereses de los animales no humanos. ¿Por qué? Sencillamente porque no pertenecen a la especie hegemónica que es nuestra especie. Consideración moral de los animales. Sí, la vida de los animales para el bienestarismo, y vamos a ver por qué, tiene un menor valor moral que la vida de los seres humanos. Porque el bienestarismo no objetaría el uso de los animales no humanos siempre y cuando no los hagamos sufrir demasiado, innecesariamente. Se podría decir, según el bienestarismo, que los animales deben ser considerados dentro del espectro moral. Por supuesto, como ya vimos, reconocen la sintiencia, reconocen que tienen intereses, por lo tanto, son sujetos de consideración moral. Sin embargo, siguiendo los principios fundamentales del utilitarismo con los cuales esta corriente se identifica, si hay intereses humanos que no se pueden cumplir sino sacrificando los de los animales, no sería inmoral hacerlo. Ahora, el neobienestarismo, como el nombre lo indica, es un bienestarismo contemporáneo, por así decirlo. Y el neobienestarismo, este término es acuñado por Gary Francione, el filósofo que es el pensador principal, uno de los pensadores principales acerca del abolicionismo. Él acuña este término para hablar de las campañas monotemáticas y de las reformas, es decir, de las leyes. El neobienestarismo también es reformismo. ¿Y qué son las campañas monotemáticas?
son aquellas, ustedes seguramente las conocen, que luchan porque las jaulas de las gallinas sean más grandes, porque las gallinas estén libres y puedan hacer un poco más de vida en vez de estar siempre encerradas. Es decir, monotemático es las campañas que se enfocan en un solo tema. Generalmente estas campañas que se enfocan en un solo tema no van a la raíz, que es el uso, por supuesto, de los animales, sino que se enfocan en tratar de paliar un poco el sufrimiento que les causamos. Ahora, ¿qué tienen de malo esas campañas? Pues si abogan porque los animales estén mejor, claro, pero se quedan ahí. Y para el abolicionismo eso retrasa lo que debería ser la estrella polar, como me gusta decirle siguiendo a Luis Villoro, la estrella polar, que es no usarlos en absoluto a los animales no humanos, no cosificarlos, porque al cosificarlos les estamos quitando el derecho de reconocerles derechos. Eso ya lo veremos quizá después. Y por otro lado, el neobienestarismo se enfoca en hacer leyes para que los delfinarios no sean las albercas de los delfinarios más grandes. O cosas que no van, leyes que no van al corazón del problema, que es el uso, y no el trato. Ya lo veremos como lo dice Francione. Dice, el bienestarismo y el neobienestarismo se enfoca en cómo usamos a los animales, bien o mal, y no en por qué los usamos y cómo los tratamos. No deberíamos ni siquiera tratarlos. Entonces, esta es lo malo de las reformas, es que no abole la esclavitud animal. Ese es el centro. Hace que la gente se sienta un poco más a gusto consigo misma, comiendo un pedazo de carne, yendo a un rodeo, yendo al zoológico, porque bueno, los animales no están tan mal, pero retrasan esa estrella polar que es la abolición de la esclavitud animal, de la explotación de los animales no humanos, es decir, de la cosificación, de ver a los animales como objetos y no como sujetos. Este es un buen esquema de la diferencia entre derechos de los animales, es decir, abolicionismo, contra solo bienestar animal. Usar a los animales no humanos es moralmente inaceptable, como no usaríamos a un ser humano. A un ser humano no lo explotamos para beneficio de nuestros intereses. Por lo menos es inmoral hacerlo. Los derechos de los animales quieren reconocerles esos derechos y abolir toda forma de explotación animal. Por supuesto, y aquí no lo he mencionado porque el bienestarismo no habla de ello, por medio del veganismo. El abolicionismo hace mucho énfasis en la educación y, por supuesto, en empezar por ser veganas o veganos. Es decir, no contribuir a la explotación animal por medio de nuestros hábitos, por medio de nuestra vida. Así como la vegana, el vegano, no come ni miel, porque procede de la explotación de los seres llamados abejas, por supuesto, ni miel, ni productos de origen animal, ninguno. Tampoco nos vestimos con cuero, ni con lana, ni con piel, ni con seda, nada que tenga que ver con esta explotación de unos seres que tienen tanto derecho a vivir
y a disfrutar de su vida como lo tenemos los seres humanos. Yo lo dejaría aquí para que, perdón, voy a dejar de compartir para que la doctora Flores Farfán también intervenga. A ver, vamos, si nos permiten, vamos a tratar de dar un cierre para que entonces podamos entrar a lo que veo que son todas las preguntas por lo del abolicionismo y el bienestarismo. Es decir, lo que ha venido aquí exponiendo Mayagüel es claramente esa posición, desde sus orígenes bienestarista, sus transformaciones o adecuaciones a las condiciones sociales, hasta llegar a este punto del neobienestarismo. Y digamos, estamos hablando de autores muy representativos al respecto, ¿no? Nosotros en una entrada que hicimos y esperamos que pronto ya esté publicado un léxico que hemos hecho sobre términos fundamentales para hablar de la ética animal, en donde hablamos nosotras o trabajamos estas categorías, hicimos, digamos, una exposición de ciertos puntos que consideramos fundamentales de lo que llamaremos el enfoque abolicionista. Y como lo señaló Mayagüel, este enfoque, su representante más importante es Gary Francione. Digamos, es el que ha dado el combate más frontal. Y ahorita lo hablaremos porque veo algunas preguntas sobre mascotas, veo algunas preguntas que, claro, son punto de interés y que creo que hay que abordarlas necesariamente. Lo que les ha planteado entonces son dos visiones de las cosas, es decir, el enfoque abolicionista de Francione plantea entonces que todos los seres sintientes tienen derechos básicos a no ser tratados como propiedad. De hecho, hay un buen libro de Francione donde habla de los animales como personas. Esta es una enorme discusión teórica y no solo teórica a niveles abstractos, sino teórico-jurídica. Eso también hay una discusión importante al respecto en el ámbito jurídico. Segundo, Francione afirma que tenemos que abolir la explotación animal. En ese sentido, ya mencionó Mayagüel, todas las reformas bienestaristas, si bien nadie duda, y permítanme aquí sí, en la polémica Francione y Gardner, cuando Gardner dice, pues más vale, aunque sea un poco de bienestar, a ninguno, uno podría decir, sí, qué mejor que estén en mejores condiciones, indudablemente, pero el problema que destaca Francione es que eso no elimina la lógica misma de la producción, que es el hecho de que siguen siendo bienes de consumo. Yo sé que uno discute, cuando discute con cierto sector veterinario y de zootecnistas, su punto fundamental o su quiebre fundamental es que ellos los tienen en mejores condiciones, condiciones que se discutían desde la antigüedad, desde el agrónomo Colomela, que decía que tenían que tener espacio para moverse, agua en ciertos lugares, no debería de estar húmedo el espacio donde se encuentra para que no se enferme, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas, no cuido a la vaca por ser vaca, la cuido porque se va a volver carne. Ese es el tema que está en discusión y eso es lo que está planteando Francione. No está diciendo, él puede claramente entender que qué bien que lo tengas en mejores condiciones, pero eso no significa que hayas cambiado la lógica de la producción. Yo creo que es el punto que hay que destacar, ¿no? Y lo dice Francione y dice, no es ningún ingenuo, él dice, obviamente sabe lo que significan todos los cabildeos de los sectores de la industria petrolera, ganadera y demás, para decidir las políticas, ¿no? ¿Qué es lo que sí sueltan, qué no sueltan, cómo suavizan o no suavizan en ciertos temas, ¿no? Todo eso está ahí. Pero él considera que ninguna de esas reformas realmente beneficia a los animales. Nosotros inclusive lo marcamos en comillas, eso del beneficio, justo para señalar, pues que tiene muchas objeciones que hacérsele a esa condición supuestamente humanitaria de un trato encaminado a fin de cuentas a matar. Ese es el punto. Francione sostiene que el veganismo, porque había alguien ahí que preguntaba, el veganismo es el punto de partida moral o ético-moral, si quieren, y que lo importante es entrar a una educación vegana.
Aquí quisiera ser muy clara, porque también en el examen de Mayagüel tuvimos ahí una plática al respecto. Francioni cree en la educación, cree que hay que desde el principio, desde los primeros años y demás, empezar a modificar las prácticas, no solo alimentarias, como lo señalaba alguna compañera por ahí, sino las prácticas de relación con el mundo. Aquí me gustaría ser muy clara porque alguien ponía ahí que las mujeres también explotan, etcétera. Bueno, hablamos del patriarcado como modelo socioeconómico, cultural. Entiéndase claramente. O sea, hay mujeres que reproducen ese modelo de manera clarísima. Nadie está diciendo que no, que dominan, explota, jerarquiza, etcétera, etcétera. No se trata de por ser varón o ser hembra. De lo que se trata es de una lógica de conformación simbólica de las relaciones en el mundo. Y lo que hay que cambiar es esa lógica. Y esa ha sido una lógica patriarcal modelada por relaciones de dominación. Ese es el punto que hay que destacar. Bueno, el veganismo se plantearía en relaciones mucho más horizontales. Relaciones, se habla de relaciones pacíficas. Por eso les decía, en el examen de Mayagüel, una cosa que discutíamos era esto. ¿Hasta qué punto podríamos verdaderamente lograr modificaciones radicales desde un pacifismo? Porque se ha hablado, insisto, de revoluciones para mover, pues lamentablemente a veces es necesario ciertos niveles de violencia. Y ahí piensen ustedes, por ejemplo, en Greenpeace, ¿no? O sea, que tienen pues ataques frontales contra los barcos pesqueros japoneses, ¿no? Y se ha dicho, y que si son terroristas, porque bueno, ahora los verdes son los nuevos rojos, ¿no? Este libro que salió, ¿no? Los verdes son los nuevos rojos. Pues sí, habría que analizarlo. Pero la discusión está en cómo comprendemos la violencia, y yo, aquí sí hablo personalmente, no por Mayagüel, sino por mi persona, yo sí creo en la violencia como legítima defensa. Y cuando los animales no tienen voz ni posibilidad, alguien tiene que realizar esa legítima defensa. Entonces creo que, bueno, ahí yo iría un poquito más allá de la posición pacifista de Francioni de vía educación, que no es poca, ¿eh? Ya nada más lo que él propone me parece que es bastante revolucionario, es una modificación en los planes de estudio, en la currícula para formación de las conciencias infantiles. En cuarto lugar, él plantea el estatuto moral de los animales no humanos, y lo que señaló insistentemente Mayagüel, el punto es centrar la discusión en la sintiencia y no necesariamente en la conciencia, o no en una conciencia humanamente entendida. Es un poco lo que les planteé al inicio de las famosas discusiones antiguas, de cómo concebir la razón, si como una razón práctica o si como una razón especulativa abstracta. Si hablamos de una razón especulativa abstracta, pues probablemente solo hablaríamos de cierto sector de lo humano. Pero pues habría entonces que revisar muchos de nuestras prácticas y comportamientos hacia los niños, hacia los recién nacidos, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento sería más bien diferenciar el tipo de razonamiento que tiene un animal o los animales, porque también es diferenciado en cada sector de animales, y el animal humano. Pero el planteamiento entonces es que nos centremos en la capacidad sintiente. La capacidad sintiente, y aquí me gusta que seamos muy claros, no solo es que el animal tenga capacidad de sentir dolor. El punto, claro, no hay que infringirle el dolor. Pero tenemos que entender que el animal tiene capacidad para sentir algo placentero, para tener felicidad. En ese sentido se dice que tiene intereses, que tiene, digamos, la posibilidad de disfrute. Por eso tiene memoria. Por eso recurre a ciertas experiencias, las vuelve a repetir y otras no. En esa medida es alguien que tiene derecho a la vida, por esa capacidad. Y eso yo creo que es el punto central en que debemos ubicarnos cuando discutimos el tema. Obviamente, Francioni parte de la no discriminación. El especismo que señaló, por supuesto, Mayagüel, pero lo dice en todos sentidos. Especismo, sexismo, clasismo, racismo, todos los ismos que ustedes quieran, esos, dice, tienen que salir fuera de nuestras relaciones con los otros. Otros animales humanos, otros animales
no humanos. E insisto, el último punto es la no violencia. O sea, Francioni es de los que considera que el movimiento por el derecho de los animales y el movimiento por el reconocimiento de los animales como personas y el reconocimiento de que los animales no sean maltratados, etcétera, etcétera, debería de realizarse en un ámbito no violento, de no enfrentamiento, cuando menos físico, no guerras. Yo aquí es donde decía que uno tendría que pensar, pues, hasta qué punto esto es viable, ¿no? Para Francioni, como ya lo señaló Mayagüel, pues todas las leyes, si bien no es que esté despreciando la lucha y el trabajo que se trata de realizar para el bienestar animal, sí está pensando que en lugar de ayudar, de alguna manera perjudica, porque retrasa los cambios más profundos que se deberían hacer. Pero aquí permítanme decirles por qué esto lo dijo él, por ejemplo, en una entrevista. ¿Qué pasa con las mascotas? Y es una discusión brutal, porque pues, muchos de los que somos veganos, pues tenemos mascotas, que además se alimentan con carne y responden a una industria específica, lo cual es cierto. Pero también entonces parecería que estamos en un ámbito de propiedad. Primero, no necesariamente así. Bueno, en una sociedad como México, pues sí, porque aquí, lamentablemente, ni siquiera hay esas regulaciones que uno podría decir que vendrían a ser, que el animal tuviera algún derecho. Pero Francioni contesta que efectivamente no debería de haber, que lo mejor sería no tener mascotas, mascotizar a los animales, claro que no. Dice, pero calculando, yo ya no me voy a ir a otro lado más que la Ciudad de México, calculando que hay alrededor de 1 millón de animales callejeros, pues la condición de mascotizar viene a ser una condición de mejorar, cuando menos, a los vivientes ya existentes. Lo que Francioni estaría diciendo es no hay que reproducirlos, no hay que suspender todo este mercado de producción de mascotas así, ya hay la combinación no sé qué para que salga el perro no sé qué, todo eso fuera, pero tienes que hacerte cargo de la cantidad de animales en condición de calle. Y a esos animales en condición de calle les podrías dar una mejor condición de vida. Entonces, no sé si se nota, es decir, el punto es que dice, el problema está ahí, ya lo tenemos, eso no lo puedes hacer de lado. No se trata de seguir haciendo una industria de la mascota, sino de darle una solución a un problema que tienes ahí, y dar protección a un animal en condición de calle es mejor que tener a los animales de esa manera. Ese es el planteamiento. Y que las matanzas absurdas que nunca han llevado a nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo digo porque había una pregunta por ahí y sí, claro que es un problema. Y difícilmente alguien que esté a favor de la liberación de los animales está a favor del mascotismo. Pero el punto es que ahí tienes una situación que tienes que darle alguna salida, ¿no? En este libro, en un libro que se llama The Animal Rights Debate, Abolition or Regulation, donde hay una discusión con Robert Gardner, desde las distintas perspectivas del abolicionismo y el bienestarismo, pues se resume más o menos lo que ha planteado Mayagüel, ¿no? Este bienestarismo sigue manteniendo una condición de trato de propiedad y ubicado hacia el uso del animal en los distintos grados, para las distintas funciones que ustedes quieran, y en ese sentido el abolicionismo no comparte la posición. Para el abolicionismo, el animal es un ser sintiente, tiene derechos, tiene la posibilidad de vida y hay que respetar esa condición de vida. Este es el punto, yo creo que es más fuerte y por eso la insistencia en que las regulaciones bienestaristas ayudan más a mantener el status quo de un sistema de explotación que a romperlo. Esto es lo que estaría diciendo y por eso no está a favor de estas formas de acercarse al problema. Si no dejamos de ver a los animales como objetos, para Francioni seguimos en la misma lógica, por muy bienestarista que sea lo que estemos proponiendo. Él propone, yo sé que suena muy fuerte, la igualdad entre animales y humanos, fuerte en el sentido de cómo vamos a llegar a ello, cómo lo vamos a poder sostener, ¿no?
implicaría la no reproducción de animales de ganado, no reproducción, etcétera, 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 una modificación radical de toda la estructura de nuestro sistema de vida, permítanme decirlo así, y por ende, entre otras cosas, de nuestro sistema alimentario. Pero es un cambio radical, por supuesto, insisto, no de la noche a la mañana, pero se tendría que ir haciendo, de hecho más, sobre todo si ahora hasta la propia ONU ha puesto el 2050 como la fecha límite para la posibilidad de poder, pues no sé, hacer este mundo salvable, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, el desacuerdo está entre si los animales son propiedad o persona. Este creo que sería uno de los puntos fundamentales entre la discusión Francione y Gardner, por ejemplo. Francione propondría, los animales son personas. Y así debería de ser considerado, se debería de eliminar todo uso del animal y la posibilidad de que los animales vivan libremente. Se ha objetado que si, por ejemplo, se elimina la tauromaquia, ya no va a haber toros de lidia. Uno se pregunta cuál sería en todo caso el problema, ¿no? Es exactamente lo que estoy diciendo, pues si se elimina esta forma de relación del mascotismo, la cría, etcétera, van a dejar de haber bulldogs, pugs, no sé qué, que a fin de cuentas son cruzas artificiales de animales a los que les han generado además condiciones terribles de salud por esto de hacerlos chiquitititos y todo este tipo de cosas que suceden por el mascotismo. Segundo, Francione no está a favor de las reformas graduales, está a favor de la prohibición, la abolición por completo. Señalado por Mayagüel, o sea, es evidentemente ir contra cualquier forma de esclavitud animal, sea esta como sea. Apuesta más por la educación que por la regulación. Esto creo que sí es un principio importante. Él pone un ejemplo que nosotras rescatamos. Dice que las reformas bienestaristas relativas a la matanza de pollos, por ejemplo, por medio de gas, que es lo que hace el restaurante Kentucky Fried Chicken. Dice, cuando el Kentucky Fried Chicken dijo que los iba a matar ahora sí porque era una forma más humanitaria de morir, todo el boicot que había contra Kentucky Fried Chicken se disminuyó. Cuando era un boicot iba creciendo y que se hubiera logrado efectivamente acabar con esta empresa, con esta forma alimentaria. Pero bueno, Gardner también es vegano, pero no dice que sí, está muy bien lo de la educación, pero él sí insiste en las reformas, digamos, por medio de la ley. Digamos, es el panorama. Les estamos dejando el panorama, no se trata de dogmatizar aquí a nadie, sino de que cada quien asuma su posición. Pero estos son, digamos, los argumentos más fuertes de cada una de las partes. Hay un texto que se llama Especismo, de 2004, de Joan Donoyer, en donde ella acaba diciendo lo siguiente, y me gustaría acabar con esto, y entonces para que demos espacio a dialogar lo mucho que han puesto aquí, ¿no? Dice, muchos activistas malinterpretan el término abolicionista. Las prohibiciones no son automáticamente abolicionistas, en el sentido de ser antiesclavitud. Sí, una prohibición puede abolir algo. Sin embargo, si se deja a los animales en una situación de explotación, la que sea, como en la industria alimenticia, esto no es emancipatorio. Una prohibición abolicionista es consistente con la libertad humana. Se previene el abuso más que se mitiga. Yo apuntaría esta diferencia entre bienestarista y abolicionista. Si una medida permite la explotación de los animales, es bienestarista. Si acaba con su explotación, es abolicionista. Hasta ahí lo dejaría. Ahora sí.
No sé quién nos hace el favor de agrupar las preguntas, pero a mí ya se me han ido pasando muchas. ¿Las tenemos listas? Adelante, por favor. Claro. La primera pregunta, si bien las personas podrían dejar de alimentarse de otros animales, hay animales de compañía que son estrictamente carnívoros, los gatos, por ejemplo. ¿Qué hacer en ese caso? La siguiente pregunta Dime, es, Mayagüel, ¿vas? ¿la explotación animal es cuestión de sexos? No, perdón, ahí sí me gustaría porque quiero ser enfática. Hablar de patriarcado no nada más hablar de hombres, es hablar de un modelo de organización de mundo y de habitar un mundo. Insisto, hay mujeres que explotan, que dominan, que jerarquizan, pero están conformadas dentro de una lógica patriarcal. A eso se le llama como patriarcado. Pero también en el patriarcado, la verdad es que las mujeres siempre han sido consideradas como inferiores. Hoy por hoy seguimos luchando por salarios iguales. Hoy por hoy seguimos luchando por oportunidades iguales, etcétera, etcétera. Y yo creo que tampoco podemos ser ingenuos en pensar que en la lógica del sistema somos iguales, porque no es cierto, no es cierto. Pero insisto, para el tema que estamos hablando, es una forma de comportamiento y de relación con el mundo. Y de esa abrevamos todos, hombres y mujeres. Solo que, por ejemplo, cuando se hacen los estudios del ecofeminismo, por ejemplo, que es mayoritariamente femenino, de mujeres de zona campesina y fundamentalmente indígena, donde la relación con el mundo no es una relación objetual, porque al mundo se le considera un ser vivo con el cual comparto destino, pues es una forma diferente de habitarlo y por consiguiente de alimentarse, de vestirse, de educarse, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va, para que no seamos tan reduccionistas. No sé si quieras decir algo de los gatitos, Mayagüel, Sí, quieras aclarar. ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? Que los gatitos comen carne. Entonces, ¿cómo le haces? ¿No comen sí, carne? ¿No les das carne o qué? Sí, es un debate dentro de la gente que estamos interesados en estos temas. Hacer a los animales carnívoros veganos o dejar que su naturaleza carnívora continúe, porque por supuesto el problema de eso es que los alimentamos con otros animales. Entonces ese es el problema, matamos a unos para alimentar a otros. Yo personalmente, sin que tenga una postura fija, porque todos los días, es un poco exagerado decir todos los días, pero constantemente están saliendo nuevos estudios, nuevos análisis filosóficos y de otra índole acerca de estas controversias, de estos temas. El problema con que nosotros, los humanos, comamos animales no humanos y sus derivados, leche, huevos, es que tenemos otras opciones. No, siempre se apela, mucha gente apela es que en la época de las cavernas el cerebro se desarrolló porque comíamos animales. En primer lugar, eso no es del todo cierto, porque el cerebro se alimenta más bien de glucosa y de carbohidratos más que de proteínas. Entonces, no es del todo cierto. Pero si fuera, ¿cómo se dice? Concediendo sin, bueno, ¿cómo se diga? Me acabo de olvidar. Digamos que fuera verdad, ya no estamos en esa época. Ya nuestro cerebro no está en desarrollo y cosas así. Entonces, nosotros podemos escoger. Tenemos una variedad muy grande de alimentos que nos proveen con las proteínas, los minerales, los aminoácidos que necesitamos para vivir y vivir bien, es decir, para tener una salud robusta sin recurrir a los animales no humanos. El huevo se sustituye y los aminoácidos del huevo, el supuesto, eso ya está muy en duda, el supuesto calcio de la leche, en fin.
Entonces nosotros tenemos la opción de, por lo menos en las ciudades, de comer alimentos ricos en nutrientes sin necesidad de recurrir a los animales no humanos. Me parece que no es un pseudo problema el que los animales de compañía carnívoros sigan comiendo carne de otros animales. Es un problema, pero nos desvía del centro, que es explotar animales y sobre todo industrialmente. De hecho, el veganismo es mucho más barato que el carnismo. Comer carne y huevos y leche en nuestros ámbitos urbanos es muy caro. Por supuesto, si somos veganos de semillas, en fin, de frutas, verduras, y no recurrimos a alimentos veganos importados y carísimos, es mucho más barato y es igual de nutritivo. Entonces, si ellos son carnívoros, no es exactamente que los tengamos que hacer veganos o vegetarianos. Es que nosotros tenemos que dejar de consumirlos para no motivar el que se los tenga que explotar y cosificar y se los tenga que explotar y que por ello y la cosificación no podamos reconocerles derechos. Pero es un tema, ¿eh? El que preguntó esto es un tema. Y es un tema, pues, complejo, ¿no? Pero sí hay que tener muy en claro que si bien nosotros tenemos la capacidad de decidir y poder optar, etcétera, el animal carnívoro, que esa es su naturaleza, pues está en otra condición. ¿Cómo hacemos nosotros para? Pues eso habría que verlo. Si cada uno qué solución puede dar, como cultura, qué solución podemos dar, ¿no? Yo creo que mucho, bueno, yo por ejemplo con los míos hago mezcolanzas, ¿no? Les voy también metiendo esas combinaciones de lentejas y cosas así. Luego no les hace muy feliz, pero uno va también viendo cómo va solucionando. Leti, y si me permites una muy breve, Claro. Gracias, participación. Una manera enorme de hacer que los gatos y los perros no coman tanta carne de otros animales es que no haya más gatos y más perros en situación, o sea, esterilizar. Hay gente que dice, pero ¿cómo lo esterilizo y lo tengo que meter a mi casa? No, pueden buscar en redes, hay un movimiento muy fuerte veterinario que se trata de atrapar, de esterilizar y soltar. Ese perro sigue en condiciones de calle, ese gato seguirá en condiciones de calle, pero ya no serán 64 gatos en 2 años o 68,000 perros en 20 años. Entonces, me parece una vía muy congruente y era mi intervención. Gracias. No, a mí me parece fundamental lo que estás diciendo. Lo decía yo porque parecía una preocupación muy específica de qué hacer con tu animal casero, ¿no? O sea, cómo... Y yo sí creo que por otro lado sí es un poco complejo que uno quiera transformar una naturaleza de esa manera. Cuando nosotros sí tenemos opciones, yo desconozco, ahí sí tendré que decirlo francamente, cuáles serían plenamente las opciones para transformar la alimentación completa de un perro, de un gato, de whatever, la cantidad de animales que encuentras en condición de calle, ¿no? Digo, yo los que he rescatado, pues sí, uno opta por la croqueta y es cierto que la croqueta es producción de animales, de otros animales. Sí, eso es así. O sea, yo en eso creo que hay que ser consecuentes, que uno no ha logrado el abolicionismo pleno de ninguna manera. Pero lo que tú dices me parece fundamental, la conciencia de que no se sigan reproduciendo, de que no sigan, aunque tengan los tuyos en tu casa, ¿eh? Incluso Francione lo dice muy claramente, hay que ocuparnos de los que ya están en la existencia, pero impedir que sigan, una de las campañas de esterilización, por supuesto,
que siga habiendo animales en condiciones tan precarias como lo es la calle. No sé. Adelante con las preguntas, por favor. Ok. ¿Los veganos usan medicamentos? ¿Se vacunan? ¿Tienen animales de compañía? ¿Cómo se visualizan este tipo de cuestiones desde el veganismo? Desde el veganismo así en general, yo creo que no hay posiciones variadas, ¿no? Porque, por ejemplo, Mayagüelo señaló en un momento, o sea, cuando hay ciertos veganos bienestaristas que en el ámbito consideran que solo el sufrimiento innecesario es el que hay que evitar, pues entonces afirmarían, y esta es toda una discusión, que si se permiten los animales en laboratorio para conseguir medicamentos, para mejorar la salud humana, pero visto desde el abolicionismo estaríamos planteando ya nuevamente una subordinación del animal al interés superior del humano, ¿no? Entonces estaríamos en la misma lógica. Hay unos estudios recientes que a mí me han parecido muy interesantes, donde se ha dicho que estas experimentaciones en animales de algún tipo de enfermedad han resultado contraproducentes inclusive por las medicinas que han surgido a partir de ahí, porque no compartimos ciertas condiciones biológicas que permitan hacernos equiparables y el uso de esos medicamentos han provocado empeorar la situación. Eso significaría que tendrías que introducir a personas al ámbito del laboratorio para verdaderamente equiparar adecuadamente los estudios sobre la medicina. Esto sigue siendo un debate. La diferencia estriba en que uno, digamos, y esto sí es conocido, gente que se ofrece para los experimentos, pero los animales no se ofrecen. O sea, ahí hay una captura, hay una explotación, hay una privación de la libertad, es decir, hay una esclavitud. Entonces, todo eso está en la condición, ¿no? Bueno, entonces todavía vamos a suponer que por razones de salud tú aceptaras la experimentación. Vamos a suponer que ese fuera el caso. Pero gran parte de las experimentaciones que se siguen haciendo, que tienen que ver con cuestiones de laboratorio para lo estético, eso uno se pregunta, ¿y hasta dónde, no? ¿Por qué se sigue permitiendo, no? Creo que por ahí van muchas de las cuestiones, ¿no? Ok, la siguiente es, ¿cuál sería el sufrimiento necesario causado a los animales? ¿Cuáles son Hasta ejemplos de para leyes curarlos, ¿no? abolicionistas? Hasta para curarlos. A eso se refiere con el sufrimiento. Digo, a ti te pueden infringir un dolor para quitarte un dolor mayor. Eso es una enfermedad, eso pues es lógico, ¿no? Si tienes que ayudar a un animal porque, no sé, lo atropellaron, pues ni hablar, le vas a causar dolor, pero pues es para mejorar su condición. A eso se refiere con el dolor Ok, innecesario. la siguiente pregunta es, ¿cuáles son ejemplos de leyes abolicionistas? ¿Quieres que...? Sí, Mayagüez. Es que no hay, no hay leyes abolicionistas en ninguna parte del mundo. Yo tengo una experiencia de primera mano en el intento, en el Congreso de nuestro país, de de someter a votación una iniciativa de una ley que iba realmente al centro de la problemática de la cosificación. Por supuesto que no progresó. No hay en el mundo, hasta donde estoy casi segura 100%, que no hay en el mundo una sola ley abolicionista. No existe. Quizá Pero en términos generales, ¿no, Mayagüel? Pero, por ejemplo, los lugares donde se ha logrado abolir la tauromaquia, pues eso sí es una prohibición clara, ¿no? Si aquí se logra, pues vamos a ser muy felices muchos, ¿no? Claro, o la Eso caza. sería, claro, o Sí, sea, no es un abolicionismo de toda la condición de los ajá, animales. Digamos que en la esfera de una intervención específica, eso sería una ley abolicionista. Lograr prohibir de manera definitiva las corridas de toros. claro. Yo lo estaba concibiendo como realmente abolicionista de se cierran todas las granjas, se cierran No, todos no, los... ojalá, Por ojalá, pero no. supuesto, pero sí,
se abole la caza, porque en Gran Bretaña hay algo parecido, o las corridas, etcétera. Sí, abolen, por supuesto, aunque parcialmente, digamos, pues sí, parcialmente, que es bueno, es muy bueno. Pero digamos, si lo pones en esta manera, si se prohíben las corridas de toro, eso es abolicionista. Si se quita el hecho de echarles ácido a las pezuñas de los toros antes de salir al toreo, eso es bienestarista. ¿Me explico? Claro. Esa sería la diferencia. Es decir, el toro va a seguir saliendo a la matanza de la plaza. Claro. Lo único es que le vas a infringir menos dolor. O sea, la perforación que le hacen en el pulmón antes de salir para que se ahogue más rápido, eso entonces ya no se va a hacer. Eso sería bienestarista. Claro. Por ahí va la cosa. Ok, si biológicamente los Homo sapiens son carnívoros, ¿por qué deberían de ser herbívoros? Biológicamente hay una cadena alimenticia, ¿no? Híjole, esta es una discusión que ha sido eterna, que si necesariamente somos omnívoros, etcétera. Pero digamos, suponiendo que efectivamente eso fuera así, hay muchas formas, como ya explicó Mayagüel, y hay muchos estudios que demuestran que una alimentación sin productos con conservadores y sin nada de origen animal es perfectamente saludable para un cuerpo humano. Y hay muchas, pero muchísimas experiencias al respecto, documentación al respecto, muchísimas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, que decían que no, que entonces no haces músculo y no sé qué, gente dedicada al fitness que ya ha mostrado que eso no es cierto, cómo logran una gran absorción de proteína a través de cierta combinación de alimentos vegetales, etcétera, ¿no? Creo que esas discusiones ya no son tan reales, o sea, ya hay mucha tinta que ha corrido alrededor de eso para mostrar que eso no es así. Ok. Pero Mayagüel, no sé si querías insistir en la idea. No, es correcto. Pues no sé si lo que podríamos buscarles son los últimos estudios. Yo tengo varios por ahí. Hay documentales muy buenos al respecto también de cómo han, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer que han sido de una completa modificación alimentaria de las personas, que han mejorado muchísimo y ha sido eliminando toda la comida de lata de conservadores, más toda la línea carnívora. Y es muy, muy interesante. O sea, qué es lo que sucede con los niveles del pH del cuerpo, el estado de acidez, de alcalinidad, etcétera. Entonces, yo sí creo que por ahí ya no hay mucha discusión de que si es forzosamente comer carne. Ok, si las plantas son seres sintientes, ¿cuál sería el futuro de nuestra alimentación? Sí, bueno, pero ahí la discusión la tuvimos por... ay, no sé por qué estoy tan mala con los títulos el día de hoy. Un hermosísimo libro sobre la comunicación de las plantas y a través de las raíces. Ay, bueno, a ver si ahorita me acuerdo rápidamente y si no, a través de Ángeles se los mando, pero es una cuestión extraordinaria. Hay una diferencia en la concepción de sintiencia ahí, porque se está hablando, de hecho también la hay en la discusión en la parte animal, que hemos discutido entre vertebrados e invertebrados, es la noción de la apercepción, de la conciencia de la sensación misma. Y es ahí por donde va la discusión de infringir, o sea, este ámbito de sentir, de infringir dolor, que seas consciente del dolor que se te infringe, inclusive de poder anticipar el dolor que te va a ser aplicado. Entonces, tiene todo que ver con respecto, porque bueno, efectivamente, si nos ponemos en ese nivel, pues ya no podríamos comer absolutamente nada, ¿no? Porque entonces dirías, pues, le está doliendo a la sandía, le está doliendo, etcétera, etcétera, ¿no? No se dice que no sientan, pero no es lo mismo la sintiencia vegetal que la sintiencia animal por el nivel de apercepción del sentir y de la percepción misma. Pero es una enorme discusión y muy interesante. Ahorita voy a tratar de acordarme cómo se llama ese libro. No sé si quieres algo decir, Mayagüel. Tú misma, Ángeles, que no te es ajena esa discusión.
Sobre todo que las plantas no tienen sistema nervioso central, ¿no? No es el libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal de Mancuso. Creo que no, pero bueno, ese también podría ser, pero no, Sí. este es otro mucho más metafísico. Pero ahorita me voy a acordar. Claro. Ok. El bienestarismo podría significar pasos hacia el abolicionismo, siempre y cuando se acompañe con una nueva educación y sea manejado como algo transitorio. Francione diría que no. Por supuesto, los bienestaristas dicen que sí, que el gradualismo es lo que deberíamos de hacer. Pero por eso dije, no queremos dogmatizarlos. Aquí es tomar una posición. Nosotros dos hemos dicho que las transformaciones graduales tienen el problema de que pareciera que estamos haciendo algo muy relevante y entonces como que se retrasan los cambios más necesarios. Eso es lo que consideramos. Pero, pues evidentemente mucha gente dice mejor eso que nada. ¿Está la discusión ahí? Sí, sí está la discusión ahí. Muchas gracias. Este libro, Las canciones de los árboles, es precioso ese texto, precioso ese texto. Ok, ¿qué hay de personas que no tienen opciones de una buena alimentación, como en países como el nuestro, donde un alto porcentaje de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema? Pues son los que comen menos carne, no sé a qué viene la pregunta. Y Hay buscan aspectos la proteína hasta en la tortilla, en el chile, Los frijoles. en los frijoles, ¿no? Ok, según algunas teorías, durante la evolución del humano, el comer carne fue un evento que influyó en su evolución. Por eso somos considerados omnívoros dentro de la cadena trófica. ¿Cómo se podría abarcar esto dentro de estas corrientes de la bioética? Bueno, era un poco lo que yo planteaba. Hay muchos estudios que ya han mostrado que esto no es necesario y que no necesariamente tiene que ser así, que tenemos muchas formas de alimentarnos y seguir construyéndonos bien, a nivel de salud me refiero, a nivel anatómico, a nivel corporal, o sea. Entonces, yo creo que eso es lo que está planteando, es una alternativa ético-política de la convivencia con el mundo. Primero, para garantizar que haya mundo, ese es no sé si nos estamos dando a entender. Si seguimos en esta lógica de consumo, ya ni mundo va a haber para estar sosteniendo. Y eso es un poco la discusión que se tiene. ¿Tenemos o no empatía con generaciones futuras? Porque ¿qué planeta les estamos dejando? Digo, yo para el 50 estaré muerta, pero veamos qué pasará para los que no estén muertos. A propósito de eso, el informe del IPCC recomienda ya transitar hacia una dieta basada en plantas. Por supuesto que no habla de la no explotación de los animales no humanos, pero sí, si queremos llegar al 2050 con agua y con un planeta todavía viable, el propio IPCC en uno de sus informes, creo que es del 2014 o 2016, sí recomienda ya empezar a alimentarnos solamente a base de plantas. Tenemos tiempo para la última pregunta. Por favor, adelante, antes de dar pues nuestro agradecimiento a nuestras ponentes. Si tienes alguna otra pregunta para hacerles, sí, adelante. Para dejar de ver a los animales como objetos, si bien podemos ir cambiando la legislación y prohibiendo su uso en espectáculos u otros, aún siguen habiendo muchos otros usos en una industria muy poderosa en el mundo, que continuará argumentando a favor y rectificando su condición de cosa, ya que estas mismas industrias promueven la insensibilización y un estilo de vida donde son necesarios. Además de la educación, que es un plan a largo plazo, ¿cómo evitar que las grandes industrias rectifiquen esta condición de cosa en los animales y que perpetúen su condición de explotación? Ya les puse el título del libro, se llama La vida de las plantas, una metafísica de la mixtura, de Manuel Cocha.
es un texto bellísimo, también se los recomiendo. A ver, yo no creo que nosotras tengamos bueno, yo por lo pronto no tengo la solución al tema. Insisto que sí, yo sí creo en la educación, por supuesto que creo en la educación, en la transformación, no solo de los niños pequeños, parte del activismo que uno realiza tiene que ver con eso, convencer al otro, explicar al otro, moverse, o sea, sí implica que uno tome una actitud activa por la defensa de los animales, en todos los ámbitos que se puedan, ¿no? Yo lo hago en el plano teórico, yo lo hago realmente de manera fuerte, también lo hacemos en las marchas, etcétera. Yo no voy a ir a atacar a barcos pesqueros japoneses, pero sí aplaudo que se haga. Algunos dirán que eso no es lo correcto, pero por ejemplo, yo entiendo perfectamente bien que luego es necesario, insisto, la violencia como legítima defensa. Entonces, no creo que tengamos la salida, pero sí creo que hay que buscar todas las formas en que uno pueda ir colaborando día con día para que esta lógica de construcción de nuestra relación con los animales no se base en la explotación y cada vez sea menor. Si eso significa aceptar cierto grado de bienestarismo, bueno, hagamos lo que sea necesario, pero hagamos. A mí lo que me preocupa es que luego decimos, no, pero con eso no se va a cambiar nada. Pero es que, no, pues si nada más lo hago yo, no, etcétera, etcétera. Lo único que generamos es una absoluta apatía e imposibilidad de llevar a cabo reformas de algún tipo. Reformas, no me refiero a leyes, sino cambios en uno mismo, ¿no? No sé tú, Mayagüel, si quieras algo más. Yo sí voy a ser panfletaria, me voy a salir un poquito del rigor académico, argumentativo. Ser vegana, ser vegano no es difícil, es decir, no es difícil si comparamos nuestro sacrificio, que en vez de comer quesadillas con queso, comemos quesadillas de hongos. A comparación del sufrimiento y la explotación de los animales no humanos, migrar hacia una dieta, hacia un vegetarianismo riguroso, como también a veces le dicen al veganismo, no es difícil. Es un sacrificio, por decirlo de alguna manera, que vale mucho la pena. A mí nada más me gustaría sembrarles esa semillita de veras, dejemos de explotar animales no humanos, porque sencillamente no es justo, no es moral. Pues mil gracias por esta excelente, extraordinaria sesión. Queremos mostrar sus constancias en la pantalla. Leti, Mayagüel, les agradecemos muchísimo. Y yo me quedo pensando, estoy segura que también nuestro auditorio se quedó con la semilla que menciona Mayagüel y con muchas otras semillas más que plantaron ambas en toda esta conversación. Hay muchos agradecimientos, muchas peticiones de libros, de títulos en el chat. Nos encargaremos de ellas y si hace falta algo, las contactamos. Mientras tanto, les deseamos Están la mejor. pidiendo lo de los documentales. Yo con mucho gusto te los mando después, Ángeles, para que se los pases a ellos. Claro que sí. Sobra decir que estoy muy emocionada. He disfrutado, al igual que todos, leyendo el chat, ¿no? Todas las preguntas, cómo las contestan. No me queda más que decir que les agradezco muchísimo su muy informada y académica pasión. Estas mujeres no solamente son apasionadas, son mujeres preparadísimas. Entonces, les agradecemos. Gracias, yo estoy sumamente emocionada y por eso ya no voy a poner la cámara. Muchísimas gracias a ustedes, de veras, es una enorme oportunidad que uno pueda platicar de estos temas que a uno le apasionan y que yo en lo personal, pues sí, trato de prepararme, pero debo de decir que uno luego tiene muchas dudas porque también ignoramos mucho, ¿no? Pero yo asumir una posición
yo creo que ayuda. Una posición ética consecuente ayuda cuando menos a que uno tenga cierta calma, ¿no? Y cierta, sí, calma. Yo quiero decirlo yo, no vivir con ese sufrimiento de saber que infringes tanto dolor al otro, ¿no? Pero Sí, bueno, vivir con una sabemos que ahí está. congruencia ética. Sí, hacer el esfuerzo es lo Hacer el mínimo que puedes esfuerzo, sí. hacer. Aunque sea un poco, hagámoslo. Bueno, Un pues buenas placer, noches. estar con Las ustedes. despedimos. Un placer Muchas igualmente a ambas. gracias, muchas gracias, Les hacemos Ángeles. llegar sus constancias a sus Sí, mil correos. gracias, ¿eh? A Mucha Muchas suerte. ustedes. Hasta luego. Bye. Chicos gracias. y chicas, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves para platicar un poco más en el foro. ¿Les parece? Gracias, Fer. Te lo veo en el chat. Ah, qué bueno. Sí, hay mucha gente inscrita, muy Qué bueno, qué gusto entusiasta. verles por aquí. Sí. Bye. Chao, Bye. Mayagüel, un besote. Gracias, Bye. Leticia, gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto, hasta pronto.